Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al tercer encuentro del ciclo de formación en habilidades socioemocionales para los jueces y juezas que trabajan en niñez y adolescencia. Esta actividad está organizada por el Instituto de Capacitación Judicial de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Centro de Estudios Judiciales de la República Oriental del Uruguay en el marco de las actividades conjuntas que se realizan para la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales. En este encuentro, en este conversatorio, vamos a abordar la temática de cuáles son las herramientas que necesitan los jueces y juezas que trabajan con niñez y adolescencia, y específicamente el tema de ¿cuidamos al cuidador? Para abrir este conversatorio, vamos a escuchar las palabras de bienvenida de la doctora Claudia Misawat, presidenta del Instituto Reflejar, en primer lugar. Luego vamos a escuchar las palabras de la doctora Verónica Escabone, directora del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay. Y hoy contamos con un invitado de honor que también le vamos a pedir que nos dirija unas palabras. Él es el doctor Jorge Jiménez Martín, doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid, magistrado especialista en Justicia Juvenil, magistrado del Juzgado de Adolescentes número 6 de Barcelona, ex secretario general de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales hasta hace algunos días y es ex director de la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial de España. A continuación, escuchamos las palabras que nos va a dirigir la doctora Claudia Misawat. Buenas tardes a todos, a todas, a quienes nos acompañan, especialmente esta tarde como expositores. Muchísimas gracias. A ellos se referirán luego. También son todos expositores con importantes currículum relacionados con esta materia. Así que a ellos especialmente muchas gracias. Para los que nos acompañan, ya este es el tercer módulo, es decir, que ustedes bien conocen la preocupación del Instituto de Capacitación de las Provincias Argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Reflejar, que tenemos junto a la Escuela de la República Oriental del Uruguay, junto al CEJU, sobre esta materia. Una materia que creemos que es muy sensible para aquellos jueces y juezas y operadores judiciales en general que trabajan en este fuero o con esta materia, a quienes tenemos y debemos cuidar. Si bien acá arranca la tarde con una pregunta, con signos de interrogación, en realidad quienes estamos en las direcciones, en cargos de responsabilidad, tenemos esa doble de responsabilidad, además de preocuparnos y ocuparnos por la capacitación judicial para brindar un mejor servicio de justicia, también preocuparnos y ocuparnos de nuestros operadores, de estos fueros que por lo general, a lo largo y a lo ancho de la Argentina, hablo por mi país, pero sé que es muy similar en otros países, están abarrotados de trabajo, abarrotados de dramas, porque en realidad son dramas los que llegan a estos fueros de la niñez, la adolescencia y la familia. Así que yo simplemente pretendo agradecerle también al CEJU, a Verónica Escabone, a la persona de ella, a todo su equipo, porque a decir verdad, hacemos un equipo en esto, pero también atrás mío hay un equipo. Atrás mío está la comisión directiva de Reflejar, que aquí veo acompañándonos algunos de sus integrantes, al doctor Germán Busamia, que no quisiera olvidarme de nadie, pero seguramente me voy a olvidar. Veo a integrantes de la comisión directiva y también a nuestras secretarias que traccionan y traccionan, como digo siempre, para poder estar al servicio de nuestros operadores, brindándole y ofreciéndole productos que realmente a ellos les sirvan para no hacer otra cosa que brindar un mejor servicio de justicia. Así que los dejo, no quiero robarle nada de protagonismo a la tarde,
simplemente dejarles el saludo en nombre del Instituto Reflejar. Gracias. Bueno, buenas tardes para todas y todos. Para mí y para el CEJU, cuando digo para mí, es realmente un placer poder estar hoy dando cierre a un ciclo de conferencias que se inició el año pasado, a mitad de año, cuando con Claudia empezamos a pergeñar esta idea de trabajar las habilidades socioemocionales, un tema que por lo menos en lo que hace a Uruguay no estaba muy trabajado. Así que me sumo y ratifico todas las palabras de lo que ha dicho Claudia, mi agradecimiento a Reflejar, mi muy especial agradecimiento a Alejandra Barrio Nuevo y Rosario Augé, que me consta, como bien dice Claudia, lo que tiran y tiran para que estas capacitaciones sean posibles. Por supuesto, a mi equipo, que también trabaja, a la comisión directiva del CEJU, especialmente a todos los que han pasado en este ciclo, en todas las charlas, que han destinado de su tiempo para preparar distintas ponencias que han sido sumamente enriquecedoras en épocas en que el tiempo es un bien muy valioso para todos y todas, que haya gente que generosamente disponga de eso para compartir generosamente lo que sabe, es algo a destacar. Así que nada más, mi agradecimiento, al igual que lo decía Claudia, para el CEJU es muy importante generar este tipo de capacitaciones, especialmente en materia de familia, lo he dicho en otras instancias este mes, pero no es casual que estemos muy enfocados en la capacitación de los operadores que tienen que enfrentarse a la niñez y a la adolescencia vulnerable, y no es casual por el impacto que su trabajo tiene para los habitantes de todos nuestros países, muchas veces no reconocido, muchas veces ninguneado desde lo institucional. Entonces, desde la capacitación queremos hacer un especial reconocimiento a eso. Nada más, le cedo la palabra al doctor Jorge Jiménez, un amigo de esta casa y a quien también le agradezco. Y seguramente en el correr de este año seguiremos trabajando con Reflejar, con quien lo hemos hecho hasta ahora de manera muy fluida, en otras cuestiones que tengan que ver con la niñez y la adolescencia. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Verónica. Quisiera mandarles un afectuoso saludo a todos y a todas desde la noche de Barcelona, donde me encuentro. Un saludo muy especial a la doctora Claudia Misaguarda, a la doctora Verónica Escabone, al equipo de Rosario G y Alejandra Villanueva y a todos los que han posibilitado esta sesión. Yo hasta hace unos días me desempeñaba como secretario general de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales y como director de la Escuela Judicial. Por circunstancias que no vienen al caso y de la situación de nuestro Consejo General del Poder Judicial, después de 6 años de desempeñarme como director, decidí volver a la jurisdicción. Y acabo de volver este lunes a un juzgado de adolescentes. Con lo cual, esta sesión me llena de mucho orgullo y satisfacción. Me llena de satisfacción, primero porque es uno de los tesoros de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales. La alianza entre Reflejar y el CEJU de Uruguay ha traído a la red pues, un desarrollo en un ámbito que creo que es fundamental. Lo creo no solo porque sea especialista en adolescentes, sino porque también creo que es la última oportunidad para entrar en el sistema para muchos niños, niñas y adolescentes. Aquí en España saben que todavía no nos adaptamos a la Convención del Niño y todavía hablamos de menores. Y hay entre los jueces que nos dedicamos a los menores, tan mal dicho, ¿no? Hay una expresión que decimos que somos los menores de los jueces. Es decir, parece que nuestra labor no es tan importante y sin embargo yo creo que es la más importante. Aunque solo uno o una puedan salir del ámbito de la delincuencia y desarrollar una vida distinta, pues todo vale, ¿no? Yo creo que por eso son importantes estos ciclos, por eso son importantes estas actividades. Y además me llena de mucha satisfacción que la última sea cómo cuidar a los cuidadores. Yo llevo 4 días, entré de turno. Entrar de turno significa entrar como un tsunami, ¿no? Entrar y ver la realidad, ¿no? Y la realidad de la juventud es muy complicada. Aquí en Europa y en España está lleno de agresiones sexuales, de abusos sexuales,
de condicionantes sexuales que hace 12 años no existían cuando yo estaba en la jurisdicción. Hace 12 años nos dedicábamos más a la violencia intrafamiliar. Y ahora la mayoría de los casos son robos con violencia, son agresiones y abusos sexuales. Creo que la sociedad está cambiando, creo que los que se dedican, los que nos dedicamos a este ámbito, también necesitamos cuidarnos, también necesitamos desarrollar habilidades socioemocionales para desarrollar nuestro trabajo, que es esencial para la sociedad. Por eso, para mí es una satisfacción que se haya desarrollado este ciclo. Confío que Reflejar y el CEJU, lo sé, sigan con esta alianza y sigan desarrollando este tipo de actividades donde me tendrán como un asistente más. Y les felicito porque creo que contar con 250 personas en una actividad de estas significa mucho y significa la importancia del tema, la importancia del trabajo que hay detrás y el compromiso sobre todo que hay detrás con hacer una sociedad más justa y tener un futuro mejor, ¿no? Decía Woody Allen que le preocupaba el futuro porque es el lugar donde iba a desarrollar la mayor parte de su tiempo, ¿no? Yo creo que a todos y a todas nos preocupa el futuro y nos preocupa estos jóvenes, estos niños, niñas y adolescentes, porque son los que van a ser nuestra sociedad en el futuro. Así que enhorabuena, Verónica, enhorabuena, Claudia, Rosario, Alejandra, y paso la palabra a la moderadora y a los ponentes, pues que se desarrolle con mucho éxito y felicidades a todos y a todas. Bueno, buenas tardes a todos. En el día de hoy vamos a llevar adelante entonces este espacio sobre habilidades socioemocionales. Vamos a tener 3 expositores de élite y en definitiva cada uno va a hablar desde su especialidad. Va a hacer una exposición cada uno y luego va a haber un espacio para preguntas que las pueden ir poniendo por el chat porque la forma de intervención en definitiva va a ser esa. En primer lugar, va a exponer la doctora Sandra Romano Fusul, que es médica psiquiatra, psicoterapeuta, docente universitaria, investigadora, profesora titular de la Facultad de Medicina de la UDELAR hasta diciembre del 2022. Coordinó el programa sobre violencia y salud en el Ministerio de Salud Pública desde el año 2005 hasta el año 2014. Trabajó en servicios públicos de salud, integrando y coordinando equipos de salud mental desde el año 1998 hasta el año 2014. Editora de la Revista de Psiquiatría del Uruguay desde el 2012 e integró la lista de peritos del Poder Judicial hasta el año 2020. Entonces, en esta instancia, Sandra, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias y gracias por invitarme. Me gusta siempre estar en estos espacios del cual siempre salgo enriquecida. Me desafían en inicio, me cuesta, pero me encanta. Estoy buscando para compartir pantalla. Acá está. Bien. Obviamente yo voy a hablar de lo que es mi área, específicamente en lo que tiene que ver con salud mental y trabajo. Y les cuento un poquito el recorrido. Voy a empezar por algunos aportes teóricos en relación a lo que es la psicopatología del trabajo y algunas cuestiones de nosología básica. Después lo que tiene que ver con algunos estudios en referencia a la salud mental de cuidadores en distintos sistemas, algunas cuestiones que tienen que ver con cuáles son las barreras para poder tener un mejor cuidado de la salud mental de los operadores y algunos planteos en referencia a la prevención y no quería fijar el tiempo, a prevención y respuesta. Entonces, lo primero, en cuanto a la relación específica del trabajo y la salud, bueno, cosas que ya sabemos todos, ¿no? Digo, de qué manera las condiciones materiales del trabajo impactan en el cuerpo, en la salud física de las personas, y en relación, o sea, las condiciones físicas, químicas, biológicas, las condiciones materiales en general, pero hay un aspecto clave en relación a la salud mental, que es la organización del trabajo. Es lo que está más directamente vinculado a lo que son las distintas, yo diría patologías, pero también sufrimientos, disconfortes, sensaciones de malestar
diversas que se presentan bueno, transcurrir del tiempo en distintas etapas del trabajo. Entonces, una cosa clave es la organización del trabajo con el funcionamiento psíquico. Cuando hablamos de psicopatología del trabajo, estamos hablando de lo que tiene que ver con justamente analizar condiciones de sufrimiento que tienen que ver con la confrontación de las personas con la organización del trabajo, pero también de lo que es el análisis psicodinámico de los procesos intersubjetivos que se ponen en juego en las situaciones de trabajo. Acá estamos hablando más de las relaciones entre los diferentes actores, de las relaciones con lo que son las personas en servicios, en trabajos de servicio, como es el judicial o la salud o la educación, también lo que se pone en juego en la intersubjetividad con aquellos que son los destinatarios de nuestra tarea. Deschures, que es un teórico que ha trabajado mucho en esto, habla de 4 tipos de patologías vinculadas a la salud mental y el trabajo. Lo que tiene que ver con las patologías de sobrecarga, la más conocida que es el burnout, vamos a hablar un poquitito sobre eso. El karoshi es un término que es japonés que nosotros no empleamos habitualmente y que hace relación a casos de muerte por sobrecarga. Y después trastornos orgánicos y adicciones, que bueno, que eso ya hablarán también los compañeros respecto a algunos trastornos orgánicos que se presentan en relación a la sobrecarga. A mí me interesaba mencionar lo de las adicciones por una cuestión en particular, y es que no es que las adicciones se presenten exclusivamente en aquellas personas que tienen por algún motivo otra vulnerabilidad previamente, sino que también las propias condiciones de trabajo a veces llevan a el uso de sustancias como forma de poder afrontar las condiciones, sean sustancias que energicen como sustancias que permitan calmar angustias o ansiedades. Y eso muchas veces conduce al consumo, al abuso y a la adicción. Después, patologías vinculadas a las situaciones de acoso. Acá hay que destacar lo que tiene que ver con la soledad, aislamiento e indefensión, y que esto lo vamos a hablar un poquitito al final en relación a lo que son las modificaciones de los entornos de trabajo. Después, las patologías consecuencias del traumatismo. Acá hace referencia a lo que pueden ser, y eso es algo que se presenta cada vez con mayor frecuencia, que es que en el propio ejercicio de la función se presenten situaciones altamente traumáticas para los operadores, y después las depresiones y las tentativas de suicidio con la aparición de suicidios en los propios lugares de trabajo, que esto es algo que de pronto en otras épocas era mucho menos frecuente. Con respecto al burnout, el burnout es un término que se emplea hace muchos años y que tiene que ver con un estado de crisis mental y física que es consecuencia del estrés severo y de las altas expectativas en personas que se desempeñan en profesiones de servicio a la población. Es clave esto de servicio a la población, porque acá tiene mucho que ver lo que se juega de lo emocional en la empatía y en la vivencia con la situación de la población que atendemos. Es un proceso, no es un estado que se instala de golpe, sino que avanza progresivamente de lo que es una fase de agotamiento emocional gradual, progresivo, que poco a poco va conduciendo como a un apartamiento. Esto que llama deshumanización, en realidad a lo que hace referencia es como al alejamiento emocional de la situación y de las personas, hasta que finalmente hay una etapa como de abandono de la realización personal en la tarea. Y esto también se presenta con sentimientos de fracaso y de frustración, con apatía, con aislamiento, y hay un alejamiento progresivo de las actividades, no solamente a nivel laboral, sino también de lo que tiene que ver con la red de vínculos familiares, sociales o con actividades recreativas. En relación al acoso, lo único que me parecía muy importante mencionar, o sea, es todo un gran capítulo el acoso que habría que desarrollar, pero me parecía muy importante esto de pensarlo también en función de lo que es la organización del trabajo y de los colectivos de cada uno de los espacios de atención, ¿no? La vulnerabilidad psicológica frente a la injusticia está exacerbada por la sensación de ya no estar formalmente protegido por las instituciones, por el derecho, le hace por la ideología. Estos son palabras de Deschures, que es este
teórico que yo les decía hoy. Yo agregaría también por no sentirse formalmente protegido por lo que es la pertenencia grupal, ¿no? O sea, esta cuestión progresiva de ubicación de un espacio individual, también nos quita un poco lo que puede ser la protección y el acompañamiento de lo colectivo y de lo grupal. En el plano teórico, la psicodinámica del trabajo estableció que los efectos nocivos del trabajo sobre la salud mental están efectivamente asociados con su organización. Esto que lo he repetido varias veces, lo voy a seguir repitiendo hasta el final, porque justamente es de las cosas claves. A veces cuando uno piensa en lo que es el cuidado del cuidador, piensa en los aspectos individuales que nos hacen más o menos vulnerables frente a determinadas situaciones, ya sea por condiciones previas o por situaciones personales, y también piensa en lo que puede ser el abordaje individual o el acompañamiento desde lo que pueden ser los equipos de salud mental o los servicios de salud mental. Sin quitar la importancia que esto tiene, hay algo que es clave, que es pensarnos como servicios y pensarnos como colectivos organizados y pensar en lo que es la responsabilidad de cada uno de nosotros en relación a esta organización de la tarea. Me quería mencionar otra cosa más que tiene que ver el trastorno por estrés postraumático, que es un término que más o menos todos conocen, si por lo menos, si no es del ámbito de la salud, por lo menos desde la televisión, hace referencia a una afectación psicológica frente a situaciones de estrés intenso que sobrepasan las posibilidades de afrontamiento y de adaptación y que se manifiesta por una tríada sintomática que es la intrusión, que tiene que ver con el revivir la situación intrusivamente, la imagen de lo vivido, la evitación de los espacios, los lugares, las personas y las situaciones en las que se vivió el evento traumático y el estado de hipervigilancia y de hiperalerta, con una respuesta patológica al estrés y la presencia o desarrollo del trauma. Esto es para el trastorno por estrés postraumático habitual, pero se habla cada vez más en relación a las personas que trabajan en servicios vinculados a situaciones de alto contenido emocional, de riesgo y de gravedad, como pueden ser, como son los servicios judiciales. Se habla de lo que es el trastorno por estrés traumático secundario, que es la experimentación de este mismo tipo de sintomatología, pero ya no por estar enfrentado al evento traumático, sino por recibir los relatos de los eventos traumáticos. También se refiere a este mismo tipo de sufrimiento psicológico. Hay varias otras formas de referirse, como puede ser la fatiga por compasión, el desgaste por empatía o la traumatización vicaria. Todos hacen referencia a lo mismo, no es la experimentación del hecho violento, del hecho traumático en sí, sino la recepción del relato a través de las personas que lo sufrieron y del relato con todo lo que implica la transmisión de lo vivencial de esa persona. Y acá juega un lugar importante el tema de la empatía, que hacia el final a mí me gustaría referirme un poquitito al tema del manejo adecuado y operativo de la empatía en este tipo de situaciones. Digo, la empatía es algo que es propio de las características, o sea, propio del ser humano y que distintas personas tienen mayor o menor capacidad empática, pero el tema también es cómo se instrumenta esto en función de la tarea. La relación con el trabajo, bueno, esto obviamente hay un tema que es la relación individual con la tarea, pero a la vez siempre, aunque sea la tarea individual, siempre el trabajo es para alguien, ¿no? O sea, es imposible deslindar la tarea propia del hacer colectivo, porque de alguna manera mi hacer también depende de la cadena de acciones de los otros, ¿no? Por esto hablamos de como el grupo general de la actividad del servicio y que la calidad de lo que vayamos a hacer depende también de la calidad de trabajo realizado por los demás y por aquellos a los que se dirige, por lo que yo recibo y por los que siguen después que yo también, ¿no? En esto se habla de tres tipos de cooperación: la cooperación horizontal con los colegas, la vertical con los jefes y los subordinados, y la transversal, acá hice con el cliente, yo diría con la población beneficiaria o destinataria de lo que es el servicio que brindamos, ¿no?
Y acá hay este concepto de de-jure a mí me parece que está bueno pensarlo cuando uno siempre habla, o sea, los servicios tienen normas y tienen coordinación que de alguna manera establecen el deber ser de la tarea. Pero a la vez, a la hora de llevar adelante la tarea, cada uno de nosotros se enfrenta a la realidad y la realidad y la tarea prescrita no necesariamente encajan perfectamente, ¿no? De alguna manera, siempre en el hacer vamos haciendo como una adaptación. De-jure a esto le llama la desobediencia. El tema es cuando esto tiene que ver con un hacer colectivo, si nosotros no logramos coordinar nuestras desobediencias como para adaptarnos a la tarea, corremos el riesgo de que lo que hagamos sea algo realmente no adaptado a la realidad y que funcione en una forma bastante desarticulada. O sea, es necesario espacios de deliberación que nos permitan intercambiar acerca de cuáles son las sucesivas adaptaciones a realizar sobre lo que es lo prescrito para cada tarea, para que pueda ser adecuada a la realidad sobre la que tenemos que trabajar. Esto supone la existencia de los espacios de deliberación que de alguna manera tienen que estar tomados en cuenta desde la organización del trabajo y supone relaciones de confianza y de lealtad. Y acá cuando hablamos de lealtad, no estamos hablando de la lealtad solamente en lo que hace a tener vínculos leales, sino también una lealtad con lo que es la función y la tarea, la responsabilidad de cada uno de nosotros como profesionales y como colectivos dentro de un servicio. Acá les quería traer los datos de algunos estudios, no los voy a abrumar mucho con esto. Seleccioné 3 cosas en particular. Esta que es un estudio llevado adelante en sistemas de protección social a la infancia y la adolescencia en América Latina y el Caribe. Acá empleando una serie lo que hacen es un relevamiento de la serie de estudios que hay en relación a esto. En total se seleccionan 19 investigaciones, de las cuales en 15 de ellas mencionan con especial relevancia la relación con el estilo de liderazgo, las condiciones laborales, la sobrecarga y la identificación con el cargo como factores relevantes, y también lo que puede ser ya en otro nivel de cosas, la exposición a problemáticas sociales y el sufrimiento humano, como es lo que se da justamente en estos servicios que trabajan con una población especialmente vulnerable, como es la población infantil y adolescente, y que muchas veces llegan a los servicios por situaciones límites o de abandono. Este otro trabajo que tiene que ver con la prevalencia del trastorno por estrés postraumático secundario en relación a indicadores altos de Bernal en sector justicia en Guatemala. Acá se emplearon para la evaluación escalas que están validadas para el idioma y para la cultura y para la realidad en la que iba a ser aplicadas, y analizaron la presencia de burnout y encontraron que estaba asociado con el sentimiento de desesperanza, la dificultad para lidiar con el trabajo, para realizarlo de forma efectiva, y que aumentaban el riesgo a esto, la exposición a eventos traumáticos fuera del trabajo, el tipo de respuesta adaptativa y las características de personalidad, que esto ya lo sabíamos. Pero ¿de qué manera esto se relaciona o no con la presencia de trastornos por estrés postraumático secundario? Ahora voy a mencionar los datos de eso, pero me interesó esta frase porque me parece, y la voy a leer textual, porque creo que es bien clave en esto, ¿no? Que se visualiza la nueva dimensión sobre la consideración del trauma para trabajadores del sector justicia, debido a que aspectos administrativos, insatisfacción laboral, interrelaciones laborales insatisfactorias, sobrecarga laboral continua y liderazgo negativo pueden ser condiciones predisponentes para el surgimiento de un trauma cuyas manifestaciones podrían ser similares al diagnóstico por trastorno por estrés postraumático o emerger con una sintomatología distintiva. O sea, no solamente está lo que puede ser el sufrimiento por estas cosas que hablábamos sobre sobrecarga y burnout, sino que esto a su vez implica también la posibilidad aumentada de desarrollo de un trastorno por estrés postraumático secundario. La prevalencia puntual que se encontró fue de un 15%, con una diferencia significativa entre mujeres y hombres. Se encontró una prevalencia mayor en las mujeres. Los síntomas
más frecuentes por orden de aparición fueron los de la intrusión, o sea, la repetición psíquica, digamos, la reaparición, la reexperimentación de los eventos traumáticos relatados, la hiperactivación y la evitación, y 9,6 tenían el antecedente de haber experimentado directamente un suceso traumático, lo cual agrava el riesgo de exposición. Y a la vez también se vio que los indicadores significativos de burnout fueron un factor de riesgo para esto. Me voy a apurar porque me está quedando poquito tiempo. Esto, bueno, es un poquito más de lo mismo. Me interesaba destacar el estudio que está mencionado en segundo lugar, que aunque es viejito, porque acá comparan lo que es el efecto en profesionales de la ley y profesionales de salud mental y ven que expuestos a material traumático de abuso sexual infantil, los profesionales de la ley presentaban mayor afectación de distrés y de sufrimiento psíquico que los profesionales de salud mental. Y acá yo creo que esto tiene que ver con lo que hablábamos hoy del entrenamiento de la empatía. Dos menciones sobre las barreras para el cuidado. Una que tiene que ver con el estigma asociado a las situaciones de enfermedad mental o de sufrimiento psíquico y los prejuicios que cada uno de nosotros porta. O sea, frente a la situación de sufrimiento, cuesta pedir ayuda, cuesta recurrir a la atención cuando uno la necesita por temor a ser señalado, por los propios prejuicios, y esto cuesta más cuanto mayor es la jerarquía del cargo que la persona desempeña. Otro aspecto que incide mucho como barrera son los cambios en la organización del trabajo. Con esto de la evaluación individualizada, con la promoción de competencia entre distintos operadores para poder progresar, con una afectación de las relaciones de confianza, menores cuidados, baja de la solidaridad y soledad, aislamiento, esto que hablábamos hoy. Pero las reglas de trabajo no solo organizan la eficacia, también organizan el vivir en común, cómo vivimos en común dentro de los servicios. Yo creo que a casi todos nos pasa que en el ámbito laboral pasamos más horas que en nuestras casas. Y bueno, la calidad de las relaciones interpersonales, la calidad de los ambientes, de los climas laborales, son esenciales para esto. Y las reglas del trabajo tienen también mucho que ver con eso. Esto que se acentúa en muchos lugares, la verdadera prevención de las enfermedades mentales en el trabajo es la cooperación, la solidaridad que viene de la cooperación. Y en esto es clave el trabajo en equipo. ¿De qué hablamos cuando hablamos del trabajo en equipo? Un equipo es un grupo creado para una tarea, que requiere conocimientos específicos de cada uno en relación a esta tarea en común, un saber que cada uno trae al equipo para la creación colectiva. En general, en los trabajos hablamos de grupos semiabiertos, en los cuales hay una rotación de personal, y que bueno, que en función de la tarea se va dando por en distintos momentos, ¿no? Es una organización, es una integración organizada, adecuada a cada lugar, que se sostiene en la actitud de cooperación y que requiere firmeza y flexibilidad a la vez, rompiendo con lo cotidiano de trabajar o asistir según mi exclusivo entender o saber, sin caer en la omisión de acción en el trabajar con otros. Acá me parece que esto es clave cuando hablamos del sistema de justicia. Digo, los jueces trabajan muy solos muchas veces y aún a veces en la posibilidad de recurrir a equipos, a veces no hay equipos y otras veces también los demás operadores no necesariamente trabajan de la misma, cooperan en un trabajo colaborativo con los magistrados. Creo que esto es a mí me parece, no sé, capaz que me gustaría esto intercambiar más, ¿no? Pero creo que es uno de los problemas más importantes a la hora de pensar en el bienestar y en la salud mental de los operadores. El grupo de trabajo funciona a partir de factores racionales, desde la relación profesional que define y toma como eje la tarea en común, permite la inclusión progresiva de lo afectivo, generando relaciones interpersonales de mayor apoyo y confianza. Este cambio permite
enfrentar los conflictos de una manera constructiva y enfocarlos hacia la resolución. Y acá, ¿por qué me quiero referir a los conflictos en particular? Porque son ineludibles. En cualquier equipo de trabajo los conflictos van a estar presentes y es necesario poder enfrentarlos para poder solucionarlos, ¿no? O sea, el conflicto de alguna manera también evidencia la diversidad y las asimetrías. Y siempre es un momento que, de ser bien empleado, es un momento de aprendizaje y de crecimiento para el grupo y para la tarea. Y bueno, y para terminar, quería traer esto simplemente, que es la humanización del trabajo es un tema primordial para el desarrollo y el cuidado de la salud mental. El tratamiento es principalmente organizacional y trabajar por una cultura institucional que respete la dignidad de cada individuo en el espacio laboral es construir trabajo decente. Y por aquí termino. Muy bien, muchas gracias, Sandra. Ahora vamos a escuchar la exposición que van a realizar, porque la van a realizar en conjunto el doctor Lucas Malano y la licenciada María Soledad Molina. El doctor Lucas Malano es graduado como médico en la Universidad Nacional de Córdoba en 2005, especialista jerarquizado en medicina del trabajo, con más de 15 años de experiencia en la especialidad. Pertenece al staff médico del Poder Judicial de la provincia de Neuquén desde hace 10 años y actualmente es jefe médico del Departamento de Salud Ocupacional desde el 2023. En la organización participó activamente en la implementación del empleo con apoyo, realizando los aportes de la especialidad para la adaptación del modelo a la institución, realizando publicaciones relacionadas. Trabajó como consultor en salud ocupacional en la región de Patagonia Norte para el Ministerio de Salud de la Nación de Argentina por más de 8 años. Participó de distintas investigaciones, presentaciones en congresos y publicaciones científicas. Es docente de la carrera de especialista de medicina del trabajo de la Universidad del Comahue. Fue docente y colaborador en investigación en la Cátedra de Física Biomédica por 4 años en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba. Es integrante de la Comisión Directiva Sociedad de Medicina del Trabajo del Comahue desde 2015, formando parte del Comité Científico y actualmente designado en el Comité de Ética y Deontología. Y decía que van a exponer va a exponer el doctor Malano junto con la licenciada María Soledad Molina, licenciada en Psicología en el año 2003 en la Universidad de Buenos Aires, especializada en clínica psicoanalítica de adultos y adolescentes. Trabajó en el Ministerio de Seguridad de Neuquén con población judicializada del año 2005 al 2008, auditora de salud mental del Instituto de Seguridad Social de Neuquén, desde en el lapso comprendido entre el 2010 y el 2016. Realizó evaluaciones preocupacionales en Centro de Medicina Laboral desde el año 2008 hasta el 2011. Trabajó en clínica psiquiátrica en atención ambulatoria e internación desde el 2007 al 2010 y en consultorio particular en atención de adultos y adolescentes por más de 15 años. Desde el 2017 se desempeña, perdón, bueno. Desde el año, pido disculpas, desde el año 2017 se desempeña como psicóloga laboral en el Departamento de Salud Ocupacional del Poder Judicial de Neuquén. Bueno, adelante entonces, doctores. Gracias. Muchas gracias por la presentación, Laura. Muchas gracias a todos. Es un honor que nos hayan invitado a este tan distinguido evento. Agradecido por la participación del doctor Usamia y de todo el comité que integra esta red tan prestigiosa. Así que vamos a tomar unos segundos para compartir una pantalla. No sé si logran visualizarla. Me confirman.
Sí, se ve bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, simplemente a modo de guía, Soledad y yo queríamos compartir un poco lo que venimos trabajando desde nuestro departamento de salud en materia de cuidando al cuidador. Así que la idea no era expresar mucha teoría, sino simplemente contarles desde nuestra experiencia práctica lo poquito o mucho que fuimos instrumentando en este último tiempo. Siempre que empezamos a hablar de salud, me gusta empezar con el concepto que instauró la OMS hace más de 50 años, hablando de este equilibrio, ¿no es cierto? Este equilibrio entre las esferas que nos componen, que componen al individuo, ¿eh? No solamente la ausencia de síntomas, sino un equilibrio dinámico entre los factores biológicos, los factores sociales y psicológicos que son tan importantes, y que un poco hacemos énfasis porque muchas veces están negados o de alguna forma ocultos o no tan visibles, y creo que estos espacios empiezan a darle la importancia que se merecen estos elementos en nuestra vida cotidiana y sobre todo en nuestro trabajo. Este, Esto que hablaba la doctora Sandra en respecto a lo que son los prejuicios, hace que muchas veces dificulte la tarea de la detección y la intervención oportuna para poder prevenir y evitar estos procesos de enfermedad que empiezan a instaurarse paulatinamente y se van haciendo de a poco cada vez más importantes y cronificándose. Un poco lo que nosotros veníamos viendo, acostumbrados en un modelo tradicional, nuestro departamento intervenía por un pedido de licencia, ¿no? Entonces las personas que sufrían algún tipo de síntoma llegaban a nosotros o acudían pidiendo la justificación de ausentarse del trabajo en el curso o en el marco de un tratamiento. Eso empezamos a notar que llegábamos tarde, que teníamos una gran población que no estábamos abordando, porque estos procesos una vez instaurados, costaba mucho revertirlos, llevaba mucho tiempo y sobrecargaban cada vez más a los que estaban. Entonces empezaba a generar un factor de retroalimentación que iba complicando más y generando más sobrecarga. Estos síntomas generan muchos desvíos y generalmente nos preocupábamos justamente por pensar y hablando de prejuicios, justamente viendo la enfermedad psicológica como algo inventado, como algo sin mucho sustento. Entonces, esos prejuicios llevan también a la negación y a sobreexigirse a ciertas personas que ya están con síntomas y que pasan inadvertidos. Un poco la idea de empezar a modificar esto, a cambiar la visión. Creo que en esto, los últimos años, la aparición de esta pandemia sacudió mucho las estructuras, a nosotros también, nos obligó a mirar la salud desde otro lugar, a correr desde otra manera, a adaptarnos. El ser humano en esto es un ser que tiene mucha capacidad de adaptación, pero esos límites que a veces no solemos ver o no solemos escuchar, sobre todo en estas esferas, como ser social, donde interactuamos y son tan importantes en estos vínculos que mencionaba Sandra, en esta cooperación dentro del trabajo, hace que empecemos a enfermarnos paulatinamente. De esa manera, digamos, después de la pandemia, donde empezamos a mirar todo desde otro lugar, lo que hicimos para una pronta intervención, poner a disposición todos nuestros recursos, de alguna forma abrimos un poco el esquema tradicional de acudir al Departamento de Salud, de alguna forma hicimos más transversal el organismo, empezamos a recibir, digamos, cualquier persona podía
acceder a nosotros y tenía una devolución, una escucha activa de cuál era la problemática. En su momento fue por temática relacionada al COVID, pero muchas cosas fueron apareciendo y nos hicieron ver que había mucha demanda y mucha necesidad por parte de la población del organismo judicial en todos los estamentos. Entonces empezamos a medida que se fue yendo la pandemia, quedamos un poco instaurados con ese nuevo esquema, y de ahí en más todo el equipo empezó a darle prioridad o un espacio importante a toda esta necesidad no cubierta, ¿sí? Creo que una de las bases de poder mitigar esta problemática que nos convoca es la escucha, es saber qué nos está pasando, es vislumbrarla, es buscar una forma de abordarla en equipo y tener una quina cubierta. Desde ese lugar es que fuimos priorizando otras cosas en nuestro servicio, y eso hizo un cambio de paradigma importante, que con el equipo que tenemos lo podemos ir abordando en toda la provincia con las herramientas a distancia incluso que fuimos aprendiendo a utilizar. Eso de alguna forma nos conectó más. Siempre hubo, ¿no?, un desfasaje y una dificultad en poder llegar quizás en tiempos acorde a lo que es nuestro interior de la provincia. Si bien se viajaba, se rotaba, siempre sentimos que eso era insuficiente, y creo que esta dinámica más hiperconectados también nos ayudó a atravesar esas fronteras, ¿no? Nuestro equipo, humilde equipo, que a quien aprecio mucho, que al presente de Soledad, está formado por 2 médicos, otro médico y yo, y un equipo de 3 psicólogos. Quien iba a venir a esta charla está cursando con un proceso de enfermedad, así que me tocó intentar reemplazarlo, lo cual es difícil, por la expertise que también manejan en este campo. Pero bueno, acá estamos tratando de hacer lo mejor posible para todos. Dentro del campo de la medicina del trabajo, cuando uno se pone como objeto una población a estudiar, en este caso todos ustedes, todos nosotros, como parte de este equipo, es identificar a qué riesgos estamos expuestos, ¿no es cierto? Algunos estarán a riesgos químicos, otros radioactivos. Tenemos una población como la del equipo forense que tiene riesgos particulares, pero la gran población que trabaja activamente a destajo con su cabeza, con su conocimiento, está muy expuesto a estos riesgos que denominamos psicosociales, ¿sí? Que si bien hoy se están empezando a conocer, a instaurarse y a darle la importancia que se merecen, se vienen estudiando hace varios años. Entonces, dentro de esa categoría de riesgos, es la que empezamos a darle cierta prioridad para poder abordar y tratar de prevenir y no tratar de remediar o curar, como hacíamos solamente antes, estos problemas para evitar la enfermedad, ¿sí? La idea es no entrar un poco tanto en teoría, ¿sí? Ahí podemos mencionar distintos factores que de alguna forma van jugando y desempeñando un rol en la génesis de este disturbio, este desbalance que hablábamos recién, y que empiezan a generar distintos cuadros clínicos. Muchos casos los hemos detectado por aparición somáticas o por enfermedades o reiteración de enfermedades repetitivas. Entonces, cuando íbamos a indagar un poco más, encontramos que el problema no estaba puntualmente en una contractura muscular, en una cefalea, en una manifestación gástrica, y que a veces, volviendo al prejuicio, rotulamos que una persona claudicaba, o tildado con falta de trabajar o de poner, estaba mostrando signos de no poder sostener su actividad laboral de alguna manera. Entonces, si bien sabíamos y estudiamos que había un pequeño porcentaje de personas que puedan estar abusando de algún beneficio secundario como una licencia, el gran pool
personas que con tanta ética y con tanta dedicación a su trabajo y devoción, lo hacía, que enfermaba, se estaban enfermando y creíamos importante poner el foco en este pool de población y no tanto en ese pequeño porcentaje que tenía una cuestión actitudinal para con su tarea. ¿Mm? Así que bueno, empecemos. Perdón, Sí. me dicen si, porque se ve la diapositiva que sigue. Ah, quizás yo la veo de una manera distinta. A ver. Sí, pero acá yo no divido la pantalla. Ah, A ver, para hacerlo distinto. Sí. Disculpe, ¿no? arriba dice configuración visual. Bueno, se tarda, ¿no? Perdón, abajo a la derecha, donde Sí, está la barra para ampliar o disminuir, al lado hay como una pantallita completa que se parece a una copita, digamos así, ahí hay que hacer clic. En el Zoom. Abajo de todo a la derecha. no lo estoy viendo. Ya, ¿no? O bueno, No, allí también puede ser. A ver allí. No. ahí. A ver, ingresá a la pantalla como estabas y arriba decía configuración de visualización y allí quizás se puede. Si no, sigan así nomás, perdón. Bueno, si no les molesta, no quiero por ahí dilatar el No, no, tiempo no, no pasa nada. Está para que se viera más grande lo que estaba escrito nada Ah, más. se ve muy Está muy chiquito. bien. No, está bien, está bien. si no puedo sacar todo y volver a compartir con ellos. Una cosa. Zoom. Toda la pantalla completa. Ah, pero ahora saqué la. Sí. Dame un segundo que sacamos la presentación. No, no, debe ser un tema de la configuración está mal. ¿Se ve igual? ¿Se ve igual? Sí, se ve igual, pero sigamos adelante, disculpen. Bueno, Bueno, Vamos, está disculpen. perfecto. Disculpen. Bueno, entonces, como les venía comentando, hay distintos elementos que van interfiriendo en nuestro día a día. Mucho tiene que ver con este tipo de características de las relaciones sociales que tenemos, cómo interactuamos con nuestro grupo más directo, ¿sí? Muchas veces la falta de apoyo social afecta la salud en el día a día y en la gran carga, demanda y responsabilidad de trabajo que tenemos, ¿sí? El distrés, ¿sí? Como una alteración de esta capacidad del individuo de adaptarse a las exigencias, empieza a aparecer, y empiezan a haber manifestaciones de distinto índole, a nivel somático, a nivel vivencial. Esta persona empieza a tener dificultades de alguna índole que muchas veces pasa desapercibido por mucho tiempo, ¿sí? Planificándose cuadros que cuando llegan a la consulta realmente son bastante profundos y avanzados. Obviamente, los trabajos que nos tocan tienen dos factores muy importantes, que son la carga mental de trabajo como aspecto cognitivo principal,
y las exigencias emocionales que recién muy bien describieron, y en la introducción el doctor Jorge Jiménez supo graficar muy bien y me llamó la atención porque es parte de lo que vemos con mucha frecuencia. Aparecen también como elementos donde ponen en jaque estas diferencias en lo que son conflictos éticos o de valores, donde a veces la realidad queda disonando de lo que corresponde hacer o de la norma, y las personas sufren una especie de gran conflictividad interna de qué decidir y qué resolver. Y cuando no hay una red de apoyo en estos casos complejos, donde alguna norma quedó trazada o no se ajusta, y nos pone en jaque a veces tener ese equipo bien conformado para resolverlo desde un lugar adecuado, ayuda mucho. Después distintas características de la organización en sí mismo, como contaba la doctora Sandra, va influyendo en las distintas aptitudes y se pueden ver socavadas en el paso del tiempo, ¿sí? Y obviamente el volumen por sí mismo, la sobrecarga, los equipos de trabajo a veces se sostienen en el tiempo, no se modifican, pero la demanda va creciendo cada vez más y muchas veces se van complejizando, ¿no? Se van apareciendo problemas cada vez más de difícil resolución. Así fue como empezamos a trabajar desde otro lugar con los chicos, y si bien este impulso logró reducir en algún punto las licencias que denominábamos como prolongadas, o con una incidencia en el ausentismo, empezamos a ver que recibíamos más consultas, donde habíamos encontrado abierta una caja de un montón de problemas no visualizados, ¿sí? Esto se caracterizaba mucha conflictividad, mucho placer, mucha inconformidad con la organización, con muchas dificultades en el plano interpersonal, dificultades a nivel transversal, a nivel horizontal. Realmente empezaban a vislumbrarse una serie de cosas que nos llevó a tener que mirar desde otro lugar y tomar otras acciones. En eso tenemos un muy buen apoyo por parte de nuestras autoridades para poder seguir saliendo a veces de la estructura, de las normas que teníamos preestablecidas para poder alcanzar estas necesidades que van surgiendo en el día a día, ¿no? Esto nos llevó a ver cómo podemos reforzar estas necesidades y llegar a cada uno de esos trabajadores. De alguna forma dijimos por dónde empezamos, porque la verdad que el trabajo y lo que se visualizaba era muy grande, veíamos muchas dificultades a nivel global y a distintos niveles. Entonces decidimos empezar un poco por las bases. Cuando ingresa el personal, ¿qué podemos hacer? Mejorando un poco la calidad en la selección, ¿sí? Veíamos que muchos claudicaban inmediatamente al poco tiempo de haber ingresado a la institución, lo cual nos llamaba la atención. Y encontramos distintos factores que fueron motivando eso, entonces nos pusimos a trabajar en esa primera fase, y después instaurando un rápido seguimiento en esa adaptación al puesto de trabajo cuando veíamos algún factor de vulnerabilidad, algo que nos llamase la atención, con una revisión programada, ¿sí? Para que la persona sienta ese apoyo, ese espacio donde explayarse, ¿sí? Sabemos que hay situaciones de mucha complejidad, y a veces insertar a alguien que es ajeno al Poder Judicial hace que se exponga inmediatamente a cosas en las cuales le lleva su tiempo y su proceso, ¿no? Entonces, apoyarlo en esa fase inicial fue una de las medidas que instauramos. Dentro de los riesgos, destaco mucho el tema de lo que tenemos que vivir en el día a día, ¿sí? Y la carga mental de trabajo que influye tanto a nivel cognitivo como a nivel psíquico, es algo que tenemos que prestarle mucha atención y trabajar activamente en ese tipo de visualización. Cuando hablamos de carga cognitiva, se puede clasificar de muchas formas. Nosotros
resumimos de esta manera como para graficarlo un poco en aspectos cuantitativos que tienen que ver con todas aquellas personas que tienen una alta demanda de volumen de trabajo, y muchas veces asociado a un factor tiempo, ¿no? Entonces, esto hace que se sostenga o se produzcan estresógenos por el alto volumen. Y sabemos que tenemos muchísimas actividades que tienen que ver con lo cualitativo, con la meticulosidad, con el análisis, con casos totalmente diferentes que hacen que estén toda la atención puesta en eso. Y es importante diferenciarlas porque para prevenir estresógenos está bueno organizar las tareas de forma tal de que no se crucen, porque van por canales opuestos. Entonces, cuando empezamos a ver que tenemos una carga mental de distinta índole y que empiezan a superponerse, genera más dificultades en la adaptación y en la concreción, y sobre todo empiezan a aparecer más errores humanos, más fallas, y el sentimiento de culpa y todo lo que sabemos que se va generando, retroalimentándose en forma negativa. Y el otro punto importante es todo el trabajo emocional, todo lo que implica la carga psíquica, y esa necesidad de controlar o modificar o de alguna forma manejar internamente las emociones. ¿Qué nos pasa con nuestro trabajo cotidiano cuando nos toca ver del otro lado una problemática tan severa, tan dramática como la que ustedes viven día a día, ¿no? Así que bueno, un poquito la voy a integrar a Soledad para que siga charlando un poco de todo lo que es el aspecto psíquico en este tipo de situaciones. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, como ya dijeron, yo soy psicóloga hace algunos años, ahí trabajando acá en el área. Respecto de la carga psíquica y lo que decía el doctor Malano sobre Lucas, sobre el trabajo emocional, o sea, la carga psíquica tiene muchas aristas, digamos. Tiene que ver con el grado de motivación, con la cooperación, como decía la doctora, con la comunicación y también con el trabajo emocional, que tiene que ver con nosotros lo vemos muy a menudo, los operadores judiciales y todo el que esté en contacto con una problemática tan sensible como es la vulnerabilidad de niños y adolescentes, bueno, necesitamos controlar y a veces ocultar emociones, porque obviamente somos todos seres humanos y todos nos conmovemos con las situaciones que nos toca atender, pero bueno, es un exceso, digamos, es un trabajo extra que a veces no se habla demasiado y que tiene que ver con la disociación instrumental también, o sea, cómo separar lo emocional para poder atender a una persona que está en una situación de vulnerabilidad, que está haciendo una denuncia, que son los operadores, y bueno, y me parece que atraviesa todos a todos los trabajadores judiciales, desde el que está en la mesa de entrada hasta el operador jurídico, como le llamamos nosotros, hasta otro tipo de funcionarios, hasta los jueces a la hora de tomar decisiones o estar en audiencias. Así que bueno, eso es un poco lo que tiene que ver con el trabajo emocional, que es lo que nosotros tratamos de formar a la gente en las entrevistas cuando hacemos el seguimiento de las situaciones, o cuando alguien nos consulta, o bueno, en diferentes, o a veces en trabajos grupales. Bueno, los factores que determinan la carga de trabajo, digamos, la carga global del trabajo, por un lado tienen que ver con las exigencias del trabajo, con el contenido, las condiciones ambientales, los aspectos psicosociales y organizativos y el diseño del puesto. Todo esto tiene que ver con la capacidad, con la organización, digamos. Y después
del otro lado tenemos la capacidad de respuesta del trabajador, que está condicionada por los factores personales y por condiciones extralaborales que nos pueden atravesar a todos. Bueno, eso entra en tensión, digamos, las exigencias y la capacidad de respuesta a veces entran en tensión y generan malestar, sufrimiento, agotamiento, estrés, y muchas otras presentaciones también. A veces son presentaciones, como decía Lucas, empiezan por ser presentaciones que tienen que ver con cuestiones físicas. Empezamos a notar que empiezan las lumbalgias, todas licencias cortitas, y nosotros analizamos la historia de los trabajadores. Cuando llega la licencia psicológica, a la licencia psicológica le anteceden muchísimas otras cortas licencias de cuestiones más físicas, más somáticas. Migrañas, bueno. Sí, distintas características o expresiones por ahí neurovegetativas que se interpretan desde algo esporádico o casual, ¿no? Pero que son los primeros indicios que a veces debemos empezar a reconocer que el cuerpo nos está diciendo algo, ¿sí? a través de las formas que tiene de expresarse. De hecho, nosotros a veces atendemos en forma conjunta, o sea, trabajamos en forma interdisciplinaria y hacemos entrevistas médico-psicológicas, si se quiere. Cuando detectamos que hay casos que tienen presentaciones no tanto o psicológicas o físicas, bueno, hacemos un abordaje en conjunto. Es muy difícil separar el individuo, ¿no? Como tal, en esto que decíamos, la parte física o la parte psicológica, o separar el trabajo de nuestra vida familiar, nuestra vida social extralaboral. Lo cierto es que somos un individuo y en algún punto tenemos conexiones y empiezan a ir y venir este tipo de situaciones que se manifiestan de alguna manera, ¿no? Y todo hay una interrelación constantemente. Perdón, no para atrás. Sí. Cuando las exigencias del trabajo exceden la capacidad de respuesta, aparece lo que, como respuesta, aparece lo que sigue en la siguiente filmina, que es la fatiga, digamos, o el estrés, que puede ser agudo, un episodio agudo, por no tener los recursos disponibles para una situación particular, y genera la disminución de atención, el pensamiento lento, la disminución de la motivación, que redunda, digamos, en la reducción de la actividad. Pero eso es un episodio transitorio, digamos. Cuando eso se sostiene en el tiempo, hablamos de estrés crónico, que se manifiesta, entre otros síntomas, por inestabilidad emocional, alteraciones en el sueño, astenia, alteraciones psicosomáticas y un montón de otras presentaciones que por ahí, generalmente trastornos de ansiedad, trastornos adaptativos, el burnout también, pero como hablaba la doctora, pero como ya una fase final, digamos, que nosotros por suerte no hemos tenido muchos casos de burnout. No. ¿Querés agregar algo más? No. Nos prometimos no ser muy técnicos y tratar de llevarles un poco algo que es importante para nosotros, que es el autodiagnóstico, aprender a reconocerse cuando me estoy sobreexigiendo y llegar a la intervención temprana, que es a donde queremos llegar, ¿no? O sea, que como cuidado a nuestros cuidadores que sepan identificar la sintomatología que nos está avisando el fusible que está por estallar por algún lugar, ¿sí? Porque tenemos una limitación, una capacidad física y mental que en algún punto puede quebrarse, ¿sí? Como una fibra elástica, que si bien todos tenemos diferencias individuales en cuanto a esa capacidad de resistencia por distintos aspectos, ya sea por la construcción psíquica del individuo, ya sea por las características físicas de cada uno, donde tenemos algún talón de Aquiles, alguna vulnerabilidad que nos hace más frágiles, y por ese lado podemos tener
una manifestación a lo que llamamos los órganos diana, donde nuestro cuerpo hace foco de estas cosas que no se ven, que nos pasan, pero no son tan visibles como el aspecto físico que mencionábamos, ¿sí? Pero que sin embargo es tan importante en nuestro constructo, y que condiciona muchas veces este equilibrio y este bienestar de salud. Una de las cosas que charlábamos, digamos, que conversábamos en los encuentros previos para pensar este conversatorio, era, bueno, qué herramientas, ¿no?, les podemos dar a las personas que trabajan. La primera herramienta es esa, el autoconocimiento y el autocuidado, y también lo que decía la doctora Sandra, de poder por ahí pedir ayuda y vencer ciertos prejuicios en relación a que uno debe poder con todo, y muchas veces las personas que están en estas temáticas son personas que están muy comprometidas, con un alto grado de responsabilidad, que a veces se exceden, digamos, en los tiempos de trabajo, en la dificultad para poder poner un límite al trabajo, porque la demanda siempre supera la capacidad de respuesta, y nos ha escuchado, me ha tocado a mí, y nos ha tocado escuchar a defensores, fiscales, o cualquier operador jurídico, diciendo, bueno, pero yo no puedo parar. O sea, no puedo parar porque tengo una pila así de expedientes, y porque cada expediente es un niño, y entonces si yo no miro ese expediente, bueno, puede pasar cualquier cosa y hay que tomar medidas. Bueno, todo esto a veces hay que enseñar bueno, con el trabajo en equipo, con que no sea una sola persona la que se sobrecarga, hay que como enseñar a que hay que cuidarse, porque si uno estira, bueno, corremos el riesgo de enfermarnos. Dentro de los grupos de riesgo que nosotros estuvimos trabajando y que estamos trabajando, está las unidades de delitos fiscales, de delitos sexuales, los operadores de cámara GESEL, los operadores jurídicos de la Oficina de Violencia, las defensorías de los derechos del niño, los oficiales de justicia y notificadores, los equipos interdisciplinarios y los jueces de paz. Como verán, es como un amplio, y seguro que nos quedó algún sector afuera. Son las áreas donde más hemos tenido incidencia de problemáticas y de enfermedades a los cuales quisimos ponerle una lupa y tratar de darle prioridad en la identificación precoz de algunas situaciones, ¿no? Eso continuó mucho y tuvimos un feedback muy positivo en este acceso y esta apertura que tuvimos para con ellos. La sociedad está cada vez más violenta, la inmediatez, la exigencia, un montón de factores a nivel social que ustedes los conocen muy bien, que hacen que estas cosas empiecen a suceder, y las personas que sufren de mucha exposición se sientan muy vulnerables y derrotados en su buena voluntad y buena fe de hacer las cosas bien, ¿no? Entonces terminan claudicando de alguna forma. Perdón por la intervención. No, pero bueno, como dice ahí, son grupos que están constantemente expuestos a situaciones de alto impacto emocional por los casos que les toca, sobre los cuales tienen que resolver. Insisto, hablamos de los operadores, de todos los niveles, digamos, desde el administrativo de la mesa de entrada hasta el juez, pasando por todos los que intervienen en un caso. Bien. Un poco este cambio de modelo, el departamento fue cambiando y fue mutando, como decía Lucas, de una auditoría de licencias en donde solamente veíamos si el certificado tenía el sello y bueno, y el diagnóstico se condecía un poquito con lo que decía la persona, a empezar a hacer otra mirada, porque considerábamos que había que empezar por la base, porque también nos encontrábamos que por ahí, hablando de los concursos, y ahora vamos a explicar un poquito lo del orden de mérito, que
que personas estaban concursando para un puesto con mucha formación teórica, pero sin las habilidades como para hacer frente a ese tipo de tareas. O sea, sin lo que llamamos las habilidades blandas o los recursos, los recursos de afrontamiento para estar sometidos, digamos, a todo el tiempo el trabajo con situaciones complejas y de mucha carga emotiva. Entonces empezamos como a flexibilizar, o sea, hay un orden de mérito, por ejemplo, empezamos por los administrativos hay un orden de mérito, no sé si se manejan así en otros poderes judiciales, pero de administrativos. Entonces, se empezó a flexibilizar la relación entre los listados y las vacantes. Empezamos a hablar más con la Dirección de Gestión Humana y decir, bueno, esta persona que tiene estas características de personalidad, y la verdad es que no es recomendable que vaya a la mesa de entrada del juzgado de familia, porque va a claudicar, porque no tiene los recursos. Entonces se empezó como a, sin alterar el orden de mérito, jugar con las vacantes y los perfiles de los postulantes. Después empezamos a participar en los concursos de funcionarios también, como para aportar a la mesa examinadora elementos para una mejor selección, porque también nos encontrábamos que no alcanza con la formación teórica, digamos, con tener mucha formación teórica para desempeñar bien ciertos puestos, digamos. No solo para desempeñarlo bien, sino para no morir en el intento, digo yo, porque, o sea, es una instancia que tiene que ver con la mejora, digamos, en la organización, y también con una prevención para la persona, porque la persona, si no tiene los recursos, se termina enfermando. Después empezamos bueno, revisión del perfil de puesto y tareas versus características de los postulantes, revalorizando los aspectos más psicológicos en el marco de los exámenes preocupacionales. Nosotros intervenimos bueno, para darle la aptitud o no a las personas que ingresan al Poder Judicial. Sí, muchas veces se tercerizan estas instancias de exámenes y es algo que realmente hay que hacerlo a conciencia y nuestras dificultades no pasan por si tiene quizás un desvío de columna o si tiene un defecto físico como preexistencia que puede tener otra importancia a nivel laboral o a nivel, digamos, contractual desde otro lugar. Pero desde un punto de vista preventivo, necesitamos conocer a esa persona para saber cómo va a transitar la carga que le vamos a imponer después una vez que empiece a trabajar, ¿cierto? Entonces, conociendo ese perfil y conociendo el lugar donde donde está postulado, donde está la vacante que queremos cubrir, tratamos de ser un poco más exhaustivos en eso. Y empezamos a establecer incluso clasificaciones de no aptitud, porque teníamos alto riesgo de que esa persona claudique o le vaya mal, e incluso en consenso con la persona. Esa persona quedaba en un estado temporario hasta que aparezca una vacante que más se ajuste a sus expectativas también, porque la misma persona, cuando uno la escucha, la indaga y le da el tiempo suficiente, te dice, yo no estoy para esto, no podría haber tal cosa, ¿sí? Yo veo sangre y me desmayo. Entonces, no lo vamos a exponer a una situación donde va a estar todo el tiempo expuesto a eso, ¿sí? Eso funcionó muy bien. Después, en relación a los cambios que se fueron implementando, un poco, como decía Lucas, post pandemia, y en la instancia del preocupacional nosotros ofrecemos el espacio de consulta con el área de psicología laboral. Entonces, bueno, tener mayor accesibilidad a la consulta hace que podamos tener una intervención más temprana con personas que estén sufriendo algún malestar en relación a la tarea que tienen que ocupar, al rol o algún desgaste por el tiempo. Bueno,
es muy común que puedan consultarnos a cualquiera de los psicólogos o a cualquiera de los médicos que les están, para plantearnos alguna situación y así poder prevenir. Digamos. Siempre sostenemos, queremos que sea más preventivo y no curar. Sí, no tan Sí, ¿sí? No tan no- sobre el cuadro instaurado. Entonces, cuando trabajamos desde ese lugar, podemos fortalecer estos recursos, brindarles herramientas, que tengan un lugar de catarsis donde eso que parecía que los estaba incendiando, se estructura y se van con alguna herramienta, algún consejo. Los mismos cargos jerárquicos se contactan con nosotros para trabajar en equipo este tipo de situaciones que a veces generan una alteración de esos vínculos intralaborales tan importantes de sostener para hacer frente a esa cotidianidad. Entonces, eso nos permite trabajar enseguida en ese lugar y no cuando después ya recibimos una persona que está quemada, que está dañada y que necesita recuperarse. Así que es muy... Y otro punto es la reubicación y los traslados o la rotación en los lugares de trabajo. Eso forma parte de un trabajo en equipo con la Dirección de Gestión Humana y, como decía Lucas, con los titulares de los organismos, cuando ya hay una persona que tiene una situación de licencia prolongada o una situación irreversible en relación a la posibilidad de ejercer su función. Bueno, trabajamos en conjunto con la parte de recursos humanos para poder buscar un mejor lugar para esa persona. Las estrategias que nosotros proponemos y que estamos trabajando para eso es evaluaciones psicológicas periódicas, también de esos grupos que consideramos de riesgo, como para actuar de forma temprana y prevenir cualquier situación. Entendemos que hay cosas que se pueden prevenir, que se puede formar a las personas que están trabajando con niños, con adolescentes, con situaciones complejas. Después la rotación de tareas, o sea, eso es algo que es algo que estamos como pensando todavía, porque hay organizaciones que lo permiten, o hay organismos que lo permiten, y hay otros que no. Entonces, bueno, todo eso, pero pensamos que sí, que hace falta a veces una rotación para prevenir el desgaste de las personas. Y después la capacitación en habilidades específicas, que son, a ver, no todo el mundo tiene la capacidad o la escucha activa o la empatía o, bueno, los recursos que se necesitan como para dar una buena atención, ¿no? Y también para procesar lo que uno recibe en una atención o lo que uno recibe a la hora de construir una sentencia o decidir sobre un niño o un adolescente o familias en conflicto, ¿no? Nuestras recomendaciones es la capacitación continua en habilidades blandas, el uso de herramientas para la evaluación de riesgos. Nosotros estamos como probando algunas herramientas de evaluación psicológica y para poder medir y para poder bueno, prevenir y actuar en el caso de que sea necesario. Sí, evaluar nuestra población. Cada estructura es distinta, cada organización es diferente, tiene sus características particulares y propias. Entonces, conocer en detalle, en profundidad, desde el ADN en adelante, de cómo están funcionando, nos va a permitir ver cosas que a simple vista no se visualizan y que generan problemática y que nos traen, digamos, dificultades sistemáticas. Y después talleres, el armado de talleres para identificar y prevenir riesgos. Cuando decimos talleres, también lo vamos a ver más adelante, es generar espacios. La doctora también habló de esto, ¿no? Del trabajo en equipo, del trabajo en grupos. Nosotros creemos que
que es muy importante para llevar adelante esta tarea que es tan compleja, bueno, trabajar sobre los efectos que tiene la tarea sobre cada una de las personas, pero en grupo, bueno, es muy enriquecedor. O sea, pensamos en construir como grupos de reflexión o grupos de trabajo sobre lo que les pasa en el desarrollo de su función, que entendemos que tiene que ser con cierta periodicidad, mientras la tarea lo permita, ¿no? Porque a veces es difícil con la dinámica y la capacidad, la cantidad de trabajo y el volumen de trabajo, hacerse un espacio para poder juntarnos todos los que pertenecemos a un organismo o a una oficina y poder pensarnos y compartir experiencias, bueno, a veces es difícil. Bueno, mejorar el trabajo en grupos, eso es lo que les estaba contando. A promover canales como de comunicación, que también lo hacemos con los mandos jerárquicos para poder brindarles el apoyo en relación a la toma de decisiones en el manejo de personal, a la ubicación de algunos de los empleados o manejo de situaciones de conflicto. Nos consultan un montón, como por suerte, como para poder ayudarlos y aportar al bienestar laboral, ¿no? Bueno, voy a un poquito rápido, si nos vamos cerrando, pero en honor al tiempo, pero creo que no es excedernos. Nada, no queremos extendernos un poquito en demasía. No sé si te queda algo. Me quedan un montón de cosas, pero no, es muy difícil resumir tiene muchas aristas de este trabajo y bueno, es difícil. Así que por ahí podemos responder preguntas o Por darle un tiempo, un espacio a estas inquietudes que puedan ir surgiendo, que por ahí son más importantes que seguir explayándonos en algo que pueda ser reiterativo. Bien, muy Muy bien. agradecidos en que le den valor a este tipo de situaciones y que lo empiecen a poner en eje y en este lugar tan importante. Aplaudimos y celebramos esto. Bien, pensaba un poco cuando hablaban de la importancia, ¿no? de la organización del trabajo, el trabajo en grupo, etcétera, para disminuir de alguna manera el desgaste emocional, ¿verdad? ¿Cómo se encararía, o cuáles serían las herramientas, mejor dicho, para poder encarar este asunto en la cotidianeidad, digamos, en las oficinas, cuando no hay nadie que nos pueda guiar en eso? Es decir, ¿cuáles pueden ser, por ejemplo, las medidas de autocuidado o la forma de organización del trabajo en grupo cuando los grupos son todos bien heterogéneos y bueno, hay que estar de alguna manera... A veces leí acá uno de los comentarios y estoy de acuerdo, a veces la distribución del trabajo, por ejemplo, termina siendo desigual, pero atendiendo también a las características de cada una de las personas que trabaja en la oficina. Es decir, los líderes, además, cuando los líderes están desarmados, ¿quién lidera? En estas condiciones en las que nosotros, por ejemplo, en Uruguay estamos, que no es la misma que la que tienen ustedes. Es decir, no tenemos, podemos recurrir hoy por hoy solo a nosotros mismos, en un tema en que podemos decir que hasta ahora no le habíamos prestado demasiada atención, pero yo escuchaba las exposiciones y realmente en cada cosa que iban detallando o explicando, veía a mis colegas, me veía a mí misma, veía a mis compañeros de trabajo, y es como que uno no sabe cómo empezar ni por dónde ni con quién. La sí, por pregunta ahí, es para quien quiera si no nomás. hay un servicio, no sé cómo es en Uruguay, si no hay un servicio de medicina laboral o alguien, profesionales a quien
No. a quién acudir, a veces se solicitan en forma externa personas para poder trabajar con el equipo de trabajo, algún psicólogo, algún psiquiatra, digamos. Esa es una opción, ¿no? Que pueda analizar la dinámica de trabajo. Primero, la primera herramienta de autocuidado es darse cuenta. Y después ahí empezamos a ver, bueno, con con qué recursos cuento y si no, cuáles recursos tengo que buscar para salir de esa situación, ¿no? Muchos tienen sus profesionales de confianza en la esfera del área asistencial, que son asesores, se convierten a veces en, en- en- en la figura que absorbe todo este malestar, sobre todo de personas que cargan con todo un equipo a cuesta, ¿no? Vos hablabas de los líderes, y son los que muchas veces más están sobrecargados y de esa persona depende, encima es casi irreemplazable en algunas organizaciones. Entonces, no, se sobrecarga, se expone, se sigue sobrecargando, y vemos que no hay un límite, ¿sí? Y de esa persona depende quizás muchos aspectos esenciales en la organización. Y eso tiene que ver con una falencia estructural muy importante, y le voy a dar la palabra a Sandra, que seguramente va a ser un aporte muy enriquecedor respecto a eso. Yo me quedaba pensando en que creo que hay como dos tipos de reuniones, ¿no? Por llamarle de alguna manera, porque creo que hay aspectos que están ligados a llevar mejor la tarea y que ya de por sí eso puede ser protector o preventivo, y que ahí, aunque no haya acceso a alguien que pueda coordinar el manejo grupal, ahí lo que junta es la tarea, pero tiene que ser como una cosa acotada, es decir, bueno, hacer como un plan de reuniones para solucionar, ubicar un problema que se quiera mejorar en el funcionamiento y reuniones para buscar la forma de solucionarlo. Otro tipo de reuniones tienen que ver con los problemas de relacionamiento y otro tipo de reuniones tienen que ver con la detección de este tipo de situaciones. O sea, lo que podría sí llama ser como abordaje de problemas o detección de problemas de afectación de la salud, ¿no? Creo que son como tres tipos de situaciones diferentes, me parece. Para las reuniones que tienen que ver con solucionar aspectos prácticos del trabajo que afectan mucho el funcionamiento y afectan mucho el bienestar, porque digo, a veces no aparece un problema al que le pongamos un nombre de patología, pero hay un malestar importante, hay un sufrimiento, hay un malestar importante, y a veces se puede solucionar a partir de cuestiones prácticas. En eso la primera cosa es que haya una habilitación desde la organización de un tiempo para reunirse, cosa que muchas veces no hay. Por eso digo que los aspectos organizacionales en eso son importantes, porque digo, no hay manera de que vayamos a ponernos de acuerdo en cómo vamos a afrontar tal problema si nunca nos podemos juntar a hacerlo. Y eso tiene que haber una habilitación de un tiempo específico para eso. Un tiempo y un lugar, porque eso es lo otro. A veces no hay ni lugares donde reunirse, ¿no? No sé, digo, algunos lugares que yo conozco no sé dónde se reunirían, la verdad. Pero, entonces creo que son como dos tipos de situaciones, o tres. Hay muchas manitos levantadas. Sí, Lucas. No, Maxi, no, lo que yo quería agregar a esto que decía Sandra es que a veces se empieza por cuestiones muy pequeñas y decir, bueno, generemos un espacio de 15 minutos, porque a veces nos ha pasado a nosotros de decir, no sé, con los operadores jurídicos de la oficina de violencia, bueno, se reúnen para charlar lo que les pasa. No, ¿cómo nos vamos a reunir si no tenemos tiempo? Estamos corriendo atrás tenemos 15 personas esperando, no podemos reunirnos todos porque ¿quién atiende? Entonces, a veces nosotros proponemos también, bueno, empezar de a poquito y con espacios pequeños que no afecten tanto, sino que sean más periódicos,
no sé, como hacen los médicos los pases de sala, digamos, que a veces te dan un montón de cosas que tienen que ver con Tal cual cuestiones eso. técnicas y a veces hablemos de lo que nos pasó toda la semana, o sea, se van mezclando un poco las temáticas. Sí, sí, También organizar el trabajo. totalmente. Totalmente de acuerdo. Maxi tenía una mano levantada por ahí. Sí, pero lo que pasa es que las intervenciones son por el chat de quienes Ah, lo ponen. Ujú. Bien. Pero Este, bueno, hacemos veo la mucho, excepción porque si no está, no. Adelante, Maxi. está muteado, Maxi. no te estamos escuchando. Sí. No te escuchamos, Max. Habilita el micrófono, Maxi. No encuentro. Bueno, quizás no le permite ahí el sistema abrir su propio micrófono, no sé. ¿Querés lo querés escribir en el chat? Hay un Ya montón lo de escribió. Ah. encuentros. Si lo encontrás, Laura, y querés leer la pregunta primero. Mariana Hertz. Sí, hola. Bueno, excelente las disposiciones, me interesó muchísimo. Yo soy jueza en un tribunal colegiado de familia, o sea que somos tres, es como un triunvirato, digamos, para ponernos de acuerdo. Afortunadamente nos llevamos bien y no tenemos mayores problemas interpersonales, ni entre nosotros ni con quienes trabajan en el tribunal, así que no tenemos muchos problemas de licencias por salud y demás. Pero justamente me interesaba si nos pueden dar algunas herramientas o algunas sugerencias que nosotros podamos implementar en la jornada diaria como para alivianar esos síntomas de estar tanto tiempo sentados o de tener esta sobrecarga laboral que todos tenemos, porque bueno, trabajamos con mucha cantidad y mucha complejidad en los casos que tenemos que resolver. No sé, desde el ámbito laboral, ¿qué nos pueden proponer? Bien. Bueno, Mariana, excelente tu inquietud. Realmente hay muchas cosas para hacer. A veces no tenemos que dejarnos llevar por el volumen, por esto que se plantea que nos pasa a todos, ¿sí? Esta hiper demanda constante que tenemos, esta hiperconectividad, estos múltiples canales que nos demandan y nos ponen en acción y no nos dan una pequeña pausa para lo importante, ¿sí? Para poder seguir sosteniéndonos, así como tenemos el ciclo vigilia-sueño y nos damos la pausa para descansar, a veces hasta eso se termina derrumbando algo tan básico como un aspecto biológico del descanso y de la recuperación. Lo mismo pasa en la jornada laboral habitual, donde tenemos que tener nuestras pequeñas pausas, donde sabemos, así como una disertación, una charla, dura cierto tiempo y nuestros recursos, nuestros neurotransmisores empiezan a agotarse, nuestro cuerpo también empieza a expresar acumulación, fatiga, ¿sí? O sea, tanto a nivel neurocognitivo como a nivel corporal. Así que eso hay que hacer lo que se denominan pausas a lo largo del día. A veces lo hacemos inconscientemente, ¿sí? Voy a tomar un vaso de agua, el que va afuera a fumar, el que mira por la ventana, de alguna forma tiene que ver con estos aspectos ergonómicos, también tan de moda, tan conocidos, que por suerte se empiezan a instaurar en el día a día, que uno puede ir releyendo y encontrando en esos capítulos técnicas para ir cortando sistemáticamente esta fatiga que se empieza a cronificar. Entonces esas pequeñas pausas, sean activas, sean de relax, ayudan a darle unos pequeños periodos para que nuestro cuerpo se recupere. El ser humano es muy adaptable, como decíamos, nosotros tenemos una posibilidad de adaptarnos a la demanda, pero tenemos un límite. Y si no respetamos esos límites, ahí es donde empiezan los procesos de enfermedad y a desbalancearse esta ecuación que decíamos aquí. Te agrego algo por ahí, Mariana, en relación a lo que dice Lucas, nos hemos encontrado muchas veces con personas que nos dicen, y yo en toda la mañana no me paré ni para ir al baño.
Entonces, bueno, nosotros hacemos mucho hincapié en eso, porque es a qué punto llegamos por ahí, por la responsabilidad, por el atraso en el trabajo, por la demanda excesiva, que llegás como a descuidarte y a olvidarte de algo básico que es o tomar agua, gente que se pone las alarmas, digamos, para tomar agua, porque por ahí estás trabajando sobre un expediente. Bueno, son pequeñas cosas que a veces parecen obvias, pero después quedan como, ante la demanda de trabajo, quedan relegadas. Entonces, nos parece que las pausas y un buen equilibrio entre la vida, digamos, recreativa y familiar o social o extralaboral y la del trabajo, bueno, también ayuda a prevenir bastante, ¿no? No sé si te respondemos o si... Ahí después, en función de cada organismo, se pueden pensar un montón de cosas. Sí, me respondieron para mí. A mí me preocupa mi equipo de trabajo en realidad. Lo que me preocupa es la gente con la que yo trabajo, mis empleados, básicamente. Claro, claro. ¿Cómo puedo hacer yo para introducir prácticas que a ellos les permitan estar mejor, digamos? Ujú. Esto, pensarlas, instrumentarlas, empezar a visualizarlas como necesarias y empezar con pequeños cambios. O sea, si queremos cambiar todo junto, nunca lo vamos a hacer porque siempre hay cosas más importantes. Pero a veces ese granito, incorporarlo en los hábitos, en la rutina, así como tenemos tantos buenos hábitos, ir incorporándolos de a poco nos van a ayudar significativamente, ¿sí? Ahí estaba leyendo un poco la pregunta de Maxi Heredia también. Sí, Que hay, tiene que ver con los sí. síntomas musculares, las lumbalgias. No sé si quieres ampliarla, ya que No, ahora... sí, básicamente el comentario que quería hacer, primero que admirable el trabajo que hacen y creo que esto de la desesperanza, cuando uno siente que las cosas no funcionan, esa esperanza es casi inmanente al trabajo, ¿no? Ese volumen de trabajo y como decía al comienzo Claudia, esto de estar abarrotados de dramas y la imposibilidad de poder dar cuenta de todas esas situaciones hacen que uno entre en esa depresión, ¿no? Que básicamente todas estas cuestiones, tanto físicas como psíquicas, son esto que comentaba en el chat, equivalentes depresivos, que se manifiestan físicamente. Y dos puntos que creo que está bueno también, las condiciones de inicio del trabajo judicial. Creo que el trabajo judicial y la actividad del juez sin oficina judicial, cuando tiene que administrar recursos humanos que implican una serie de habilidades de gestión, de resolución de problemas, de administración de recursos humanos, de llevar adelante una oficina y aparte de eso dictar sentencias, creo que es una sobrecarga de trabajo importante. Y sumado a eso, por otra parte también, la sobrecarga de la justicia en general por la falta de todos los recursos que hay previos a la solución judicial, que la solución, no, la falta de resolución en el ámbito familiar, la falta de resolución en el ámbito comunitario, la falta de resolución en lo que antes hacía la policía, la falta de resolución en los tribunales administrativos. Casi todas las situaciones hoy la gente corre al sistema penal para que le dé solución y nosotros siempre vamos a estar abarrotados de trabajo si no empezamos a relocalizar el conflicto y empezar a trabajar ahí cerca de la comunidad donde las cosas suceden. El colegio, la familia, la policía, la administración y bueno, de última sí la situación penal. Pero creo que esos son dos desafíos que tenemos, la oficina judicial y la relocalización del conflicto cerca de la comunidad. Germán Busamia. Gracias. Había pedido la palabra, pero después me pidieron hacer el cierre, así que no sé si seguimos conversando o damos por concluido con todo este desarrollo. Alejandra Barrionuevo.
Buenas tardes, doctor Germán Busamia, también miembro de la comisión directiva del Instituto Reflejar. Muchas gracias por acompañarnos y por la apoyatura con el cuerpo de expertos de la provincia del Neuquén. Doctor, creo que ya estamos para el cierre. Han sido excelentes las intervenciones. Justamente esta modalidad de conversatorio nos permite escuchar las distintas opiniones y eso para nosotros, los que estamos en la organización, es muy positivo. Así que sin antes agradecer al Centro de Estudios Judiciales del Chaco, que ha colaborado en todo lo que es la logística, les pedimos unas palabras de cierre, si le parece, doctor. Sí, cómo no, con mucho gusto, Alejandra, muchas gracias. Es un poco difícil por el ambiente que se ha generado hacer estos cierres formales, de agradecer, de felicitar, de estimular, porque creo que hay algo que han dicho como a medias, pero es la clave de por qué motivo en el eje niñez y adolescencia se eligió esta temática y por qué estamos hablando de esto. Y seguramente todos estarán reflexionando de qué pasa en sus lugares de trabajo, con sus equipos, como decía Mariana, porque es una situación compleja y es una situación que si no tiene decisión política institucional en los poderes judiciales donde trabajen, en los ámbitos donde trabajen, va a ser muy complejo. Entonces, las iniciativas individuales para mejorar el trabajo en su metro cuadrado, en la oficina, en su equipo, por supuesto que ayuda, pero se va a encontrar con un techo. Esto que decía Sandra de que la organización autorice, fíjense que estamos hablando de que alguien debería autorizar que pueda haber reuniones para mejorar el clima de trabajo, para cuidar a las personas, para que en definitiva puedan devolver un servicio de justicia profesional, lo que sea mucho mejor. Esto no deberíamos estar conversándolo, sin embargo es lo que todos dijeron a media lengua, diciendo yo, lo que dice Mariana, con mis colegas, ¿y qué hago? Bueno, la verdad es que por supuesto que las iniciativas de abajo hacia arriba son buenas, pero si cuando van subiendo hasta los niveles con capacidad de decisión, el mensaje es entendido, la necesidad es comprendida y esa organización opta por dejar de aplicar régimen disciplinario y empezar a pensar que la causa tiene que ser abordada desde muchísimos aspectos y especialidades distintas. La clave está en generar la idea en la organización, tal cual lo describieron Lucas y Soledad, fue el servicio el que fue diciendo, esto no alcanza con controlar licencias y sancionar, reconocer o no reconocer, porque los ambientes no están mejorando en el clima de trabajo, en la integridad de las personas que tienen que brindar ese servicio. Lo que decía Maxi sobre modalidad de oficinas judiciales, justo se da la particularidad que tanto la doctora Misawa como yo somos los coordinadores del Foro Federal de Oficinas Judiciales y estamos muy involucrados en esta temática. Incluso si se lograra una organización interna impecable, la temática sigue siendo de enorme afectación emocional. Entonces la contención sería necesaria igual. Esto no se soluciona con lo organizacional, no se soluciona con lo individual, no se soluciona solo con el trabajo horizontal profesional de contención. Esto es un desafío profundo de la organización completa. E insisto con lo mismo. Seguramente las primeras iniciativas que deberían generar una alerta muy fuerte en los que tienen la posibilidad de cambiar la visión de una organización es cuando les llega una cuestión de salud y lo va a abordar desde lo disciplinario, lo reglamentario, o se va a poner a escarbar un poco más a ver qué está provocando esta situación. Porque el desborde laboral provoca tensiones, esto provoca maltrato, el líder deja de ser líder y se convierte solamente en jefe. Entonces, toda esta cuestión es lo que los equipos técnicos profesionales de los departamentos de salud ocupacional bien entendidos, es esto lo que tienen que hacer, pero solo lo podrán hacer cuando los niveles de decisión institucional se comprometan, entiendan, apoyen, exijan que este sea el camino. Así que la verdad en lo personal que muchas veces me invitan a hacer los cierres, ha sido una jornada muy distinta porque todos han hablado de situaciones personales, de la expectativa que tienen de generar mejoras en sus equipos, de la necesidad que tienen de, leía en el chat, algunos tips, herramientas,
esto es una combinación. Nadie debería bajar los brazos ni sentirse defraudada por no tener la solución para mañana, ir y generar un cambio de oxígeno en los lugares de trabajo. Hay que empezar de a poco. La experiencia que hemos tenido en Neuquén, y por eso invitamos a Lucas Malano y a Soledad Molina para compartir el panel junto con Sandra Romano, es un trabajo diario, con idas y vueltas, con éxitos y fracasos. Lo que me parece que hoy no es tolerable es que no lo intentemos, no lo fijemos como prioridad, no lo fijemos como política pública judicial, pero insisto, todo es un conjunto de situaciones que deben concurrir para que esto se pueda afrontar, tener un objetivo, ir monitoreándolo, y hay que rápidamente, lo que decía Soledad, de una gran herramienta es cuando una persona ya está desgastada, hay que darle la posibilidad de sacarla de ese lugar, y tenemos que asumir, en el gráfico que mostraba Soledad, no estaban los jueces, y yo la miraba a una jueza que me está haciendo así, que es la doctora Sobis de acá de Neuquén, y los jueces, claro, lo que pasa es que tenemos que empezar por reconocer que los jueces tal vez también tienen debilidades, no les baja el perfil de magistrados, no vulneran el régimen de selección de jueces, no pierden la idoneidad exigida para no estar expuestos a jurado de enjuiciamiento, el ser sensibles y el estar desbordados. Entonces, hay mucha cuestión que institucionalmente hay que exponer, hay que transparentar, porque los poderes judiciales con equipos de trabajo deteriorados por la temática, por la organización o por lo que fuera, no van a cumplir ningún objetivo de los que tienen, no vamos a brindar servicio, no vamos a pacificar, no vamos a evitar erradicar la violencia en ninguno de los grupos vulnerables. Así que me parece que este es el deber que tenemos, comprometernos todos en el nivel que nos corresponda, poder ir instalando la temática, y nunca lo disciplinario. Hemos tenido muchísimas experiencias donde en lo personal le he transmitido a Lucas y a Soledad que me parece que lo disciplinario ya no es la solución, en realidad nunca fue la solución y el camino, pero tenemos que ir por otro lado, y por eso hay que darle mucho apoyo al trabajo, que puede llevar su tiempo. Insisto con lo mismo, tenemos que transformar las expectativas que tenemos en el trabajo judicial, mucho más en la temática del trabajo judicial técnico, los equipos interdisciplinarios, todas las áreas de contención judicial en materia de niños, niñas, adolescentes, familia, violencia. Así que simplemente eso, esta es la motivación que hemos tenido desde Reflejar. Muchísimas gracias al centro, al CEJU, al Centro de Uruguay. Siempre es un gusto compartir actividades. Recientemente hicimos una actividad en conjunto con Rosina Rossi despidiéndose del centro. Hicimos la apertura del año académico de Reflejar en la Junta Federal de Cortes de República Argentina. Así que para todos nos queda la reflexión, el compromiso, el comprometernos. Así que muchísimas gracias a todos. Felicitaciones a los expositores y el agradecimiento de parte de la organización, y muchísimas gracias a todo el equipo de apoyo en nombre de la Comisión Directiva de Reflejar y la presidenta, la doctora Misahuac. Que tengan muy buen cierre de jornada y muchísimas gracias a todos.